El relato más escalofriante de un trailero en las carreteras de Guanajuato. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Soy camionero desde hace mucho tiempo y a lo largo de mi vida en este trabajo he sido testigo de muchas experiencias paranormales en las carreteras. Hoy te contaré una de ellas. Mi nombre es David Carrasco, soy Pocho, como comúnmente se les dice a las personas mexicoamericanas. En la frontera, tanto del lado mexicano como en el de Estados Unidos, me conocen como el pero fronterizo, un apodo que me gané hace mucho tiempo, porque me gusta llevar un arma en el tráiler. Esto es como defensa personal. Siempre lo hago con el permiso de la ley, ya que a veces las carreteras pueden volverse algo peligrosas y no está de más protegerse un poco. Pues bien, mi primera experiencia fue en el año 1980, cuando hice un viaje al estado de Guanajuato. Esa noche recuerdo que era fresca y yo iba escuchando música de José José y demás. Ya era de madrugada y la carretera estaba desierta. En eso, a lo lejos, empecé a ver unas luces, tal vez a unas 2 millas de distancia. Estas parecían moverse de forma extraña. Al acercarme, esas luces resultaron ser en realidad bolas de fuego. A medida que me acercaba más, sentí que algo sacudió el camión. Se escuchaba como si algo estuviera en la parte de arriba, y de pronto se empezó a escuchar un sonido de rasguños. Parecía que querían romper la lámina del techo. En ese momento yo transportaba carnes congeladas, pero aún así no quise parar. Por razones de seguridad, seguí conduciendo y aumenté la velocidad. Por el retrovisor vi una bola de fuego que venía pegada detrás de mí. Salía algo así como una mano del fuego y agarraba el remolque. Toda la carretera y la parte trasera del remolque se iluminaban intensamente. Mis compañeros traileros ya me habían comentado sobre esas luces, pero yo creía que solo eran historias sin sentido, pero en ese momento lo estaba viviendo en carne propia. Regresando a ese suceso, la verdad es que el miedo se apoderó de mí. Se me hacía muy difícil controlar el volante del tráiler y por increíble que parezca, de repente en el vidrio del parabrisas apareció el rostro de una anciana. Además, empezó a oler muy mal. No aguanté más y tuve que vomitar, ya que el olor era insoportable. Esa cosa ya no era una bola de fuego, ahora se había convertido en una veneta enorme. Se escuchaba como si se carcajeara, burlándose de mí. Yo estaba con los ojos bien abiertos, tratando de no salirme del camino y chocar. La carretera estaba desierta como mencioné anteriormente, y no pasaba ningún otro auto ni camión. Lo peor era que ni siquiera la radio tenía señal. El poblado más cercano estaba a unos 40 kilómetros adelante, así que no paré. Me puse a rezar todo lo poco que sabía, y eso tuvo algún efecto, porque el labio horripilante lanzó un grito diciendo ¡Maldito! Y se despegó del parabrisas. Dejé de escuchar aquel ruido de los arañazos y seguí rezando, pero aquello aún no había terminado. Nuevamente apareció la anciana y empezó a meterse por la ventana del copiloto. Era una mujer muy vieja. Parecía tener más de 100 años. Estaba deforme, despedía un olor nauseabundo y horrible. Después de eso, lo último que recuerdo es el impacto que sentí al chocar contra unos árboles a un lado de la carretera. En ese instante perdí el conocimiento y no supe más de mí. A la mañana siguiente desperté en el hospital. Gracias a Dios solo tenía unos y raspones, nada serio. Mis compañeros me dijeron que choqué contra 2 árboles en una curva. Nunca le conté a ellos ni a nadie de este suceso porque creí que se burlarían de mí y me tacharían de loco. Una bruja nahual pájaro hipnotizaba a los borregos en Jalisco. Hola Pepe, el siguiente caso me sucedió hace algunos años, en una visita que tuve a un rancho ubicado en el Salto, Jalisco. En aquellos tiempos, la zona no estaba tan poblada como hoy en día, y la mayoría del terreno era de milpas y sembradíos. Recuerdo que un amigo, que a la postre se convirtió en un gran empresario, compró un rancho que con los años se transformó en una gasolinería. En ese entonces nos invitó a pasar un fin de semana en aquellos lugares. Era un rancho amplio, de muchos metros cuadrados, con varios corrales de ganado y bodegas que servían de graneros. El domingo en la madrugada, que fue el día en que todo sucedió, se fue la luz desde las 8 de la noche del sábado.
y saben que en los ranchos a esa hora ya todo está muy oscuro. Se hizo de noche y comenzamos a cenar. Bebimos un poco mientras charlábamos y asábamos bombones. Se nos hizo más noche y decidimos irnos a dormir. Es importante mencionar que en esos años se hablaba que en aquella zona había muchas brujas y carnales. Eran fuertes leyendas que sonaban en ese tiempo. Para no hacerte el cuento más largo, en la madrugada le dieron ganas de ir al baño a una novia que tenía en ese tiempo, pero para llegar al baño tenías que salir del cuarto y caminar una veredita que en la noche se hacía eterna, parecía que estaba muy lejos. En el trayecto cruzábamos el corral de los borregos. Recuerdo que era diciembre, ya comenzaba a hacer frío y los borregos emitían un ruido extraño porque se les congestionaba la nariz. Yo cargaba una pequeña linterna que muy apenas alumbraba. Caminábamos ya de regreso y otra vez al llegar al corral, ese ruido extraño de borregos se normalizó, pero ahora entre tanto ruido también resaltaba el que parecía ser la voz de una mujer hablando. De pronto sentí una energía muy pesada y negativa. Tratamos de ignorar el hecho, sin embargo, el ruido de la voz de la mujer seguía y seguía. La verdad es que mi novia y yo teníamos algo de temor y curiosidad de saber quién estaba ahí, y cuando lancé la luz de la linterna al corral de los borregos, observamos una situación que hasta la fecha nos da escalofríos recordar. Estaban todos los borregos en círculo, y en medio de ellos la figura de una mujer que parecía controlarlos con alas y plumaje. En cuanto sintió la luz, se vio que le molestó e intentó taparse los ojos negros e inmensos, y acto seguido sacudió las alas y empezó a volar mientras se carcajeaba bruscamente. De inmediato corrimos hacia dentro de la casa, despertando a los demás, quienes estaban muy sorprendidos por lo que les decíamos. Pensamos que todo terminaría ahí, sin embargo, más tarde alguien comenzó a tocar la puerta. Para mi mala suerte, fui el primero que lo escuché, mientras que los demás dormían. Esperé un tiempo y otra vez se escucharon los toquidos, y por abajo en el orificio de la puerta se miraba que alguien estaba ahí parado. Sin embargo, no abrí ni desperté a los demás, pero segundos después volvieron a tocar más fuerte, y esta vez sí escucharon más personas que yo. Estábamos asustados, pero teníamos que ir a abrir la puerta para saber qué pasaba. Para mala suerte, esta vez a otra muchacha le dieron ganas de ir al baño. No quedaba de otra, era salir o salir, y yo fui quien abrió la puerta lentamente. Acompañado por los demás salimos y no miramos absolutamente a nadie. Por ningún lado se veía rastro de una persona que estuviera por ahí cerca. Acompañamos a nuestra amiga al baño y cuando regresamos de nuevo al cuarto, a 30 metros aproximadamente de nuestro lugar, arriba de un cactus enorme, estaba parado un pájaro inmenso de ojos enormes y mirada terrorífica. Era literalmente del tamaño de un ser humano y nos miraba sin quitar la mirada fijamente. Corrimos y nos encerramos mientras nos poníamos a rezar totalmente asustados y en shock. Se nos hizo eterna la noche. Lo que deseábamos era que salieran los primeros destellos del sol para largarnos de ese lugar. Nunca más volvimos al rancho y siempre tendremos la duda de saber qué demonios era eso.